Los niños y niñas de los talleres de verano de Tarazona visitan estos días los vestigios de un tren que ninguno de ellos vio en funcionamiento. Mediante juegos y mucha imaginación conocen la historia del Tarazonica desde sus orígenes hasta su desaparición y los usos que tuvieron las antiguas estaciones que en la actualidad se dedican a otros bien distintos. Ellos han pasado por estos edificios millones de veces, incluso son usuarios, por ejemplo, de la estación nueva, ¿no? Pues porque van a Jota o porque van a la Coral, etcétera, y sobre todo del parque de la estación, porque cuando les preguntas, ¿sabéis cómo se llama este parque? Pues todos contestan, ¿el parque de la estación? Bueno, pero ahora saben por qué se llama así, pues porque por aquí era por donde discurrían los trenes y aquí es donde estaban las estaciones, ¿no? También son usuarios, evidentemente, de la vía verde, pero muchos ni siquiera se habían planteado que esas eran las vías por donde pasaba el Tarazonica, ni qué son esas infraestructuras que quedan a la margen derecha, ¿no? Que es el intercambiador o las naves de máquinas. Entonces la verdad es que para ellos es muy curioso descubrir el pasado y la vida anterior que estos edificios y esta zona de Tarazona tuvo. Son niños desde los 3 hasta los 12 años y entonces pues el contenido se va adaptando un poquito pues en función de los conocimientos que ellos ya tienen pues dada su edad, ¿no? Lo que sí que intentamos es que la actividad cambie un poco de cómo la tratamos en el aula, o sea, con los centros escolares, porque por ejemplo esta actividad ya se realizó hace un par de años con los colegios, pero la hemos variado un poquito para darle un carácter todavía un poco más lúdico, ¿no? En la que realmente ellos representan esta historia, ¿no? Así los pequeños se meten en el papel de los industriales que propiciaron la llegada del ferrocarril a Tarazona, de sus trabajadores, del alcalde que impulsó su construcción y por supuesto de los viajeros y revisores que aquí trabajaron durante años. El revisor tiene que repartirles los billetes para poderse montar en el Tarazonica y luego bueno, pues vamos discurriendo por el recorrido como si fuera un tren, todos en filas para que no caernos de las vías del tren y todo esto, y bueno, la verdad es que les resulta muy gracioso. Pues luego por ejemplo son como los empresarios los que le tienen que pedir dinero al alcalde para que haga el tren, o cuando ya pues hay que hacer un tren de vía ancha y renovar y hacer una nueva estación, pues es el alcalde el que se lo pide al ministro para crear estas nuevas infraestructuras, y entonces pues la verdad es que así pues cobra vida la historia y ellos participan en la misma, ¿no? Asimismo luego pues hacemos como una pequeña fiesta de inauguración de la estación nueva del tren, en la que bueno, pues uno toca la trompeta, el otro toca el tambor y de alguna manera pues ellos se ven como partícipes de ese momento tan importante para nuestra historia. Empezamos diciendo pues eso, que antes de que hubiera tren, hace 130 años, pues Tarazona era una ciudad, era un pueblo mucho más pequeño, que no tenía industria, que era más bien autosuficiente, la gente se dedicaba a la ganadería, a la agricultura, y que ya empiezan a surgir las industrias, ¿no? Entonces pues en ese momento que surgen las industrias necesitan de un medio de transporte para distribuir sus mercancías, pero así también para que la sociedad, que hasta el momento no podía viajar, no tenía medios, pues también pudiera viajar, ¿no? Y entonces es cuando pues surge el ferrocarril del Tarazonica. Es una actividad ofrecida por la Fundación Tarazona Monumental, que todos los años colabora con los talleres de verano del Ayuntamiento de Tarazona. Después de realizar con la Ludoteca Municipal de Tarazona durante el mes de julio las tradicionales ya visitas al taller de restauración de bienes muebles, consideramos, y porque ellos también nos comentaron de continuar con actividades en el mes de agosto, pues ofrecerles estas visitas sobre el patrimonio industrial, centralizadas sobre todo en la historia del tren, del ferrocarril y las huellas que nos ha dejado esta historia, ¿no? La historia del Tarazonica. Entonces, bueno, pues se les habla también sobre estos valores de la necesidad de conservar la historia, de conservar el legado que nos dejan estas historias, como son las estaciones en este caso, o como es la vía, o como por ejemplo es el intercambiador, y entonces pues ellos comprenden pues que las historias, aparte de tener que contarlas y narrarlas, pues que ese legado que nos ha dejado pues hay que darle un nuevo uso y hay que conservarlos en condiciones para que así la gente lo pueda disfrutar y poder recordar mejor pues lo que fue Tarazona en un pasado pues no muy lejano. Las visitas van a continuar hasta este viernes 11 de agosto.